El 21 de diciembre de 1501, en los aposentos ducales de Ferrara, 3 hombres aguardaban en la cámara nupcial. 3. No uno, como mandaba Dios y la ley. 3. Como si ella fuera un botín de guerra a repartir. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia Borgia contaba una historia de humillación sistemática. Sus manos temblaban mientras las doncellas la despojaban de su vestido de seda dorada. Su piel, pálida como el mármol, llevaba las marcas invisibles de 2 matrimonios anteriores, uno anulado por impotencia fingida, otro terminado en asesinato. Y ahora esto. Su tercer altar se había convertido en su tercer sacrificio. Alfonso de Este, su flamante esposo. Hipólito de Este, cardenal y hermano del anterior. Y Julio de Este, bastardo de la familia. Los 3 esperaban en la penumbra dorada de las velas, como si ella fuera un sacramento que pudieran consumir en comunión. No era una duquesa esperando su noche de bodas. Era una mujer de 21 años que acababa de comprender el verdadero precio de la dote más grande del Renacimiento. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al Palacio Apostólico de Roma, al año 1480, cuando nació quien sería el escándalo más hermoso y terrible del Renacimiento italiano. Lucrecia nació el 18 de abril de 1480 en Roma, en el seno de la familia más poderosa y corrupta de la cristiandad. Su padre, Rodrigo Borgia, aún era cardenal entonces, pero ya se preparaba para ocupar la silla de San Pedro a base de sobornos, chantajes y asesinatos selectivos. Su madre, Vanozza dei Catanei, era una de las múltiples amantes del futuro papa. Una mujer hermosa que había aprendido a transformar su belleza en moneda política. Desde pequeña, Lucrecia mostró signos de una inteligencia excepcional. Hablaba latín a los 8 años, dominaba el francés y el español, componía poesía, pero sobre todo, poseía una belleza que paralizaba, cabellos dorados que caían como miel líquida, ojos azul claro que reflejaban la luz como cristales venecianos, y una sonrisa que los cronistas describían como angelical y peligrosa a la vez. En 1492, cuando Lucrecia tenía 12 años, su padre compró el papado. Literalmente, Rodrigo Borgia se convirtió en Alejandro VI mediante una subasta, donde compró votos cardenalicios como si fueran naranjas en el mercado. Y con el poder papal llegaron las ambiciones dinásticas. Lucrecia ya no era simplemente una niña, era un peón en el tablero de ajedrez más mortal de Europa. Su hermano César, 2 años mayor, se convirtió en el instrumento de violencia de la familia. Su otro hermano, Juan, en el militar incompetente que moriría asesinado, probablemente por el mismo César. Y ella, Lucrecia, se transformó en la moneda de cambio más valiosa de Roma. Porque en el Renacimiento italiano, el cuerpo de una mujer noble era territorio político antes que carne humana. A los 13 años, su padre la prometió en matrimonio por primera vez. Luego cambió de opinión y buscó mejor precio. Después la prometió de nuevo y canceló otra vez. Durante 2 años, Lucrecia fue prometida, desprometida, revendida y subastada como si fuera una propiedad eclesiástica. Hasta que finalmente, en 1493, Alejandro VI encontró al comprador perfecto para su hija, Giovanni Sforza, señor de Pesaro. El matrimonio se celebró en el Palacio Apostólico, con una fastuosidad obscena.
Lucrecia, de 13 años, vestía brocado de oro y llevaba un collar de perlas del tamaño de nueces. Giovanni, de 26 años, parecía más interesado en las alianzas políticas que la boda le proporcionaría que en la niña que estaba desposando. La ceremonia duró desde el alba hasta la medianoche, con banquetes donde se servían cisnes rellenos de rubíes falsos y vinos que costaban más que el salario anual de un artesano. Pero bajo toda aquella magnificencia, Lucrecia ya había aprendido la lección más amarga de su vida. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad papal, territorio dinástico, instrumento diplomático, todo menos suyo. El matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza comenzó como un cuento de hadas, pero pronto se transformó en una pesadilla política. Al principio, vivían entre Roma y Pesaro, representando la unión perfecta entre los Borgia y los Sforza. Lucrecia aprendió a administrar la casa, manejar la diplomacia y controlar las finanzas ducales. Era considerada una esposa ejemplar. Sin embargo, los Borgia nunca mantenían alianzas que dejaran de ser útiles. En 1495, tras 2 años sin descendencia, el Papa Alejandro VI empezó a buscar acuerdos más ventajosos. Francia ofrecía más poder y riqueza que Milán, y el matrimonio de Lucrecia se volvió un obstáculo. César Borgia, ya convertido en el ejecutor de la familia, propuso una salida: anular el matrimonio alegando impotencia de Giovanni. Este se negó, pero al recibir amenazas directas, aceptar o morir, eligió la humillación antes que el veneno. El proceso fue un espectáculo de vergüenza pública. Durante meses, los jueces eclesiásticos interrogaron a la joven Lucrecia, de 17 años, sobre su vida íntima, obligándola a declarar que su esposo era incapaz por defecto físico natural. Giovanni sufrió un trato aún peor. Fue examinado por médicos, obligado a probar su virilidad ante testigos y ridiculizado públicamente. En diciembre de 1497, el matrimonio fue anulado y Lucrecia recuperó su virginidad por decreto papal. Pero perdió algo más profundo: la ilusión de controlar su propio cuerpo y su destino. Giovanni huyó de Roma y pasó el resto de su vida asegurando que el matrimonio sí había sido consumado, acusando al Papa de querer poseer a su hija. El rumor de incesto se difundió por toda Europa, y Lucrecia, víctima de todo el proceso, cargó para siempre con esa sombra. Libre de su primer matrimonio, Lucrecia tuvo un breve periodo de respiro en el palacio paterno. Durante algunos meses de 1498, vivió como una joven dama romana de la alta sociedad. Organizaba tertulias literarias, patrocinaba artistas, estudiaba filosofía con los humanistas de la corte papal. Por primera vez en años, parecía disfrutar de algo parecido a la libertad. Fue entonces cuando conoció a Alfonso de Aragón, duque de Biseglie. Alfonso tenía 18 años, pelo castaño oscuro, una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y una gentileza que contrastaba brutalmente con la crueldad que rodeaba a Lucrecia en Roma. Era, según los cronistas, de hermosura excepcional, de maneras corteses y de corazón noble. Lo más importante, parecía genuinamente enamorado de ella. Por primera vez en su vida, Lucrecia experimentó algo que no conocía: la reciprocidad amorosa. Alfonso la cortejó con poesías escritas de su puño y letra, con serenatas bajo su ventana, con regalos que habían elegido él mismo y no sus consejeros. Cuando la miraba, veía a una mujer, no a una alianza política. Cuando le hablaba, se dirigía a Lucrecia Borgia, no a la hija del Papa.
Alejandro VI autorizó el matrimonio por razones puramente estratégicas. Necesitaba consolidar las relaciones con el reino de Nápoles. Pero por una vez, los intereses políticos y los sentimientos personales coincidieron. Lucrecia se casó en julio de 1498 con el único hombre del que se enamoró verdaderamente en su vida. Los primeros 2 años de este segundo matrimonio fueron probablemente los únicos meses felices en la existencia de Lucrecia Borgia. Alfonso y ella vivieron en una villa a las afueras de Roma, lejos de las intrigas vaticanas. Él cazaba, ella bordaba. Ambos leían juntos por las tardes. En 1499, Lucrecia dio a luz a su primer hijo, Rodrigo de Aragón, un bebé sano que llenó de luz una vida demasiado acostumbrada a la oscuridad. Pero César Borgia, que para entonces ya había asesinado a su propio hermano Juan, observaba con creciente irritación la felicidad de su hermana. No porque le molestara verla contenta, sino porque Alfonso de Aragón comenzaba a estorbar los nuevos planes familiares. Los franceses habían prometido a César el ducado de Valentinois y el apoyo militar para conquistar la Romaña, pero a cambio exigían que los Borgia rompieran todas las alianzas con el reino de Nápoles. Alfonso de Aragón se había convertido en un obstáculo. La noche del 15 de julio de 1500, mientras Alfonso regresaba de una cena en casa de amigos, varios hombres enmascarados lo atacaron en las escalinatas de San Pedro. Lo golpearon con mazos, lo apuñalaron en el costado y la pierna, y lo dejaron por muerto. Pero Alfonso sobrevivió, malherido, ensangrentado, pero vivo. Lucrecia se convirtió en su enfermera personal. Durante semanas no se separó de su lecho, curaba sus heridas, le daba de comer con sus propias manos, rezaba rosarios enteros para pedir por su recuperación. Alfonso sanó lentamente, y por un momento pareció que el amor había triunfado sobre la brutalidad política, hasta que César decidió terminar el trabajo. El 18 de agosto de 1500, mientras Lucrecia había salido a misa, César Borgia entró en la habitación donde convalecía Alfonso. Según los testimonios posteriores, le dijo simplemente: «Lo que no se hizo de día se hará de noche», y lo estranguló con sus propias manos. Cuando Lucrecia regresó de la iglesia, encontró el cuerpo de su marido todavía tibio, con los ojos abiertos mirando al techo, con las marcas de los dedos de César grabadas para siempre en su garganta. No lloró, no gritó, no pidió venganza. Simplemente se sentó junto al cadáver y permaneció allí, inmóvil, hasta el amanecer. Luego, organizó el funeral más magnífico que Roma había visto en décadas, pagado con su propio dinero, como si la suntuosidad del sepelio pudiera compensar la brutalidad del crimen. Alfonso fue enterrado en Santa María Maggiore. César asistió a la ceremonia vestido de negro, con el rostro compungido de dolor fraternal. Alejandro VI ofició una misa solemne por el alma del difunto, y Lucrecia comprendió definitivamente que en su familia no existía nada sagrado, ni el amor, ni la vida, ni la muerte. Su segundo matrimonio había durado exactamente 2 años y 3 días, el tiempo justo para enseñarle lo que podía haber sido su vida antes de arrancárselo. Viuda a los 20 años, madre de un niño pequeño, Lucrecia se retiró temporalmente a Nepi, un pequeño feudo que su padre le había concedido como compensación por sus pérdidas matrimoniales. Allí pasó varios meses sumida en una melancolía
que los médicos no conseguían curar con sangrías ni purgantes. Había perdido peso, su legendaria belleza parecía marchitarse, hablaba poco y sonreía nunca. Pero los Borgia no podían permitirse el lujo de la melancolía. César había conquistado buena parte de la Romaña y necesitaba alianzas más sólidas para consolidar sus victorias. Los Este, duques de Ferrara, controlaban una ciudad estratégica en el norte de Italia y poseían una de las cortes más refinadas del Renacimiento. Alfonso de Este, hijo mayor del duque Ercole, era el candidato perfecto para el tercer matrimonio de Lucrecia. Las negociaciones duraron meses. Los Este exigían una dote descomunal: 100.000 ducados en oro, más joyas, más tierras, más concesiones comerciales. También pedían que César garantizara la protección militar de Ferrara. A cambio, recibirían a una mujer que toda Europa consideraba maldita, viuda 2 veces antes de los 21 años, sospechosa de incesto con su padre y su hermano, posible envenenadora de su segundo marido. Lucrecia conocía perfectamente su reputación. Las canciones satíricas que circulaban por Italia la describían como una meretriz papal, una envenenadora, una bruja que había matado a sus maridos con filtros mágicos. Los embajadores informaban a sus príncipes que era mujer de vida escandalosa y costumbres depravadas. Los cronistas la llamaban la prostituta del Papa, la hija del diablo, la nueva Mesalina. Nada de eso era cierto, pero la verdad importaba menos que la percepción. Y la percepción era que Lucrecia Borgia era una mujer peligrosa que llevaba la muerte donde quiera que fuera. El matrimonio se pactó finalmente en noviembre de 1501. Los Este habían conseguido condiciones económicas tan ventajosas que superaron sus escrúpulos morales. Al fin y al cabo, 100.000 ducados compensaban muchos pecados, reales o imaginarios. La ceremonia de bodas se celebró por poderes en el Vaticano el 30 de diciembre de 1501. Lucrecia, vestida de brocado dorado, con un collar de perlas que pesaba varios kilos, representó la farsa de casarse con un sustituto que representaba a Alfonso de Este. Después de la misa, hubo banquetes, bailes y representaciones teatrales que duraron hasta el amanecer. Todo el mundo fingía alegría. Nadie mencionaba que la novia había enviudado 2 veces, ni que el novio la estaba recibiendo como quien acepta una mercancía defectuosa a precio de saldo. 3 semanas después, Lucrecia emprendió el viaje hacia Ferrara, acompañada de una comitiva de 300 personas. Durante el trayecto, los habitantes de las ciudades por las que pasaba salían a verla con curiosidad morbosa, como quien observa a una fiera exótica. En Ferrara la esperaba una corte que había aceptado recibirla, pero que no la deseaba, y la esperaba también la prueba más humillante de su vida. Porque los Este habían decidido que si pagaban tanto dinero por una mujer de reputación dudosa, al menos se asegurarían de recibir lo que habían comprado. Y lo que habían comprado era, según el contrato matrimonial, una esposa joven, fértil y sumisa para la perpetuación dinástica. La noche del 21 de diciembre de 1501, Lucrecia fue conducida a la cámara nupcial del Palacio Ducal de Ferrara. Pero cuando las doncellas terminaron de desnudarla y retirar sus velos, no encontró solo a Alfonso de Este esperándola en la cama. También estaban allí Hipólito de Este, cardenal y hermano del duque, y Julio de Este, bastardo legitimado de la familia. Según los cronistas de la época, que registraron el evento porque consideraban que tenía relevancia política, los 3 hermanos habían decidido verificar conjuntamente que la nueva duquesa era físicamente apta para los deberes matrimoniales
El encuentro fue descrito eufemísticamente como una inspección marital colectiva para certificar la idoneidad de la esposa. Lo que realmente ocurrió esa noche en la Cámara Ducal de Ferrara nunca fue registrado con precisión. Pero los hechos posteriores sugieren que Lucrecia fue sometida a una humillación sistemática diseñada para quebrar definitivamente su espíritu. Fue tratada no como una duquesa, sino como una mercancía que debe ser probada antes de aceptarla definitivamente. Al amanecer, cuando las campanas de Ferrara tocaron laudes, Lucrecia Borgia había sido oficialmente aceptada por la familia Este. Pero la mujer que se levantó de aquella cama no era la misma que había entrado en la habitación 12 horas antes. Era alguien completamente diferente. Alguien que había decidido que si iba a ser tratada como una mercancía, al menos sería la mercancía más cara y poderosa de Italia. Los primeros meses de Lucrecia en Ferrara fueron un periodo de adaptación silenciosa y calculada. Oficialmente, se comportaba como la duquesa perfecta. Organizaba recepciones, patrocinaba artistas, administraba las finanzas domésticas, cumplía con sus deberes conyugales. Pero quienes la conocían desde Roma notaron un cambio profundo en su personalidad. La antigua Lucrecia había desaparecido. La joven que escribía poesía, que lloraba por amor, que se entregaba a la melancolía, había sido reemplazada por una mujer de voluntad férrea que parecía haber comprendido finalmente las reglas del juego al que había sido obligada a jugar desde niña. Su primera batalla fue conquistar el respeto de una corte que la despreciaba. Los cortesanos ferrareses la consideraban una advenediza corrupta que había comprado su posición. La trataban con la cortesía mínima que exigía su rango, pero sin el afecto genuino que merecía una duquesa querida. Las damas de honor cumplían sus obligaciones protocolarias, pero susurraban sobre ella en los pasillos. Lucrecia entendió que no podía conquistarlos con dulzura o sumisión. En Roma había aprendido que el poder se respeta, no se suplica, y que en una corte italiana del siglo XVI, una mujer solo conseguía influencia real si demostraba ser más inteligente, más culta y más implacable que los hombres que la rodeaban. Comenzó patrocinando a los poetas más prestigiosos de Italia. Ludovico Ariosto, autor del Orlando Furioso, se convirtió en protegido suyo. Pietro Bembo, el humanista más influyente de la época, mantuvo con ella una correspondencia que se volvió legendaria por su profundidad intelectual y su intensidad emocional. Aldo Manusio dedicó a Lucrecia varias ediciones de clásicos griegos. En pocos años, la mujer que había llegado a Ferrara como una paria se había convertido en el centro de la vida cultural de la ciudad. Pero su verdadera transformación se hizo evidente cuando comenzó a participar activamente en el gobierno del ducado. Alfonso de Este era un hombre competente en asuntos militares, pero tenía poco interés en la administración civil. Gradualmente, Lucrecia fue asumiendo responsabilidades que tradicionalmente correspondían al duque. Supervisaba la recaudación de impuestos, negociaba acuerdos comerciales, administraba la justicia civil, dirigía la correspondencia diplomática. Cuando Alfonso se ausentaba para campañas militares, lo que ocurría frecuentemente, Lucrecia quedaba como regente de facto de Ferrara y demostró ser una gobernante excepcional. Los impuestos se recaudaban puntualmente, los comerciantes prosperaban, los conflictos se resolvían con eficacia. Los mismos cortesanos que la habían despreciado comenzaron a reconocer que Ferrara funcionaba mejor bajo la administración de la duquesa.
Su rehabilitación política culminó cuando logró reconciliar a Alfonso con el Papa Julio II, que había excomulgado a su marido por aliarse con los franceses contra los estados pontificios. Las negociaciones duraron meses y requirieron una diplomacia sutil que ningún embajador masculino había conseguido. Lucrecia viajó personalmente a Roma, se entrevistó con Julio II, negoció las condiciones del perdón papal y regresó a Ferrara habiendo conseguido la absolución de Alfonso. Para entonces ya no era simplemente la mujer de Alfonso de Este. Era Lucrecia, duquesa de Ferrara por derecho propio, una de las mujeres más poderosas e influyentes de Italia. Pero el precio de esa transformación había sido renunciar para siempre a la posibilidad de ser feliz, porque la mujer que había aprendido a gobernar Ferrara había tenido que matar definitivamente a la niña que había soñado con ser amada. El embarazo final de Lucrecia Borgia comenzó cuando tenía 38 años, una edad peligrosa para la maternidad en el siglo XVI. Los médicos le aconsejaron prudencia. Las comadronas le recomendaron reposo absoluto. Pero Lucrecia había pasado demasiados años controlando cada aspecto de su existencia para someterse ahora a las limitaciones de su propio cuerpo. Continuó administrando Ferrara durante toda la gestación. Recibía embajadores, firmaba tratados, supervisaba obras públicas, presidía tribunales de justicia, como si quisiera demostrar que ni siquiera un embarazo podía disminuir su autoridad política. Pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede superar. Y el cuerpo de Lucrecia había sido sometido durante casi 40 años a un estrés emocional y físico que habría quebrado a personalidades menos resilientes. 6 embarazos, 2 enviudamientos traumáticos, decenas de humillaciones públicas, la presión constante de mantener una fachada de serenidad mientras por dentro se desgarraba poco a poco. Las contracciones comenzaron en la madrugada del 14 de junio de 1519. Lucrecia había insistido en que fuera un parto discreto, sin fanfarrias, sin cortesanos esperando noticias en los pasillos. Solo las comadronas más experimentadas, sus damas de confianza, y Alfonso, que por primera vez en 18 años de matrimonio mostró signos de genuina preocupación por su esposa. Pero algo salió mal desde el principio. El bebé se presentaba mal colocado. Las contracciones eran demasiado débiles. Lucrecia, que había parido 5 veces anteriormente sin complicaciones, comenzó a sangrar más de lo normal. Durante 18 horas, luchó por dar a luz a una criatura que parecía resistirse a nacer. Las comadronas intentaron cambiar la posición del feto. Los médicos practicaron sangrías para equilibrar los humores. Los capellanes rezaron rosarios enteros pidiendo la intercesión divina. Finalmente, al amanecer del 15 de junio, nació una niña, pequeña, débil, pero viva. Lucrecia la sostuvo apenas unos minutos antes de que las hemorragias se intensificaran. Las sábanas se empaparon de sangre. Su piel adquirió la palidez cerúlea de quienes están perdiendo demasiado líquido vital, demasiado rápido. Los médicos intentaron todo, más sangrías, cataplasmas de hierbas, pociones de opio para el dolor. Pero Lucrecia sabía que su cuerpo había decidido rendirse. Durante 39 años había sobrevivido a todo, a la corrupción familiar, a las humillaciones matrimoniales, a la violencia política, al desprecio social. Había transformado cada victimización en una forma de poder, cada trauma en una lección de supervivencia. Pero ya no podía más.
Ya no quería más. Sus últimas palabras, según el testimonio de su confesor, fueron: «He vivido como Roma me enseñó. Ahora quiero morir como Dios manda». Una confesión de agotamiento existencial que resumía 4 décadas de lucha constante por conservar la dignidad en un mundo que se la había negado sistemáticamente. Murió la tarde del 24 de junio de 1519, 9 días después del parto. Tenía 39 años, 4 meses y 6 días. Su hija sobrevivió apenas una semana más, como si hubiera venido al mundo únicamente para acompañar a su madre en el tránsito final. Alfonso de Este, que durante 18 años había compartido poder con ella sin amarla jamás completamente, lloró por primera vez desde la muerte de su padre. Los cortesanos que la habían despreciado al principio y admirado después, comprendieron súbitamente que Ferrara no volvería a ser la misma sin la presencia de aquella mujer extraordinaria. El funeral de Lucrecia Borgia duró 3 días. Su cuerpo fue expuesto en la Catedral de Ferrara, vestida con el hábito franciscano que había solicitado en vida. Un gesto final de humildad después de décadas de magnificencia obligatoria. Miles de personas desfilaron ante su ataúd, muchas de ellas mujeres que veían en ella un símbolo de supervivencia femenina en un mundo brutalmente masculino. Las crónicas de su muerte la describieron como una mujer de virtudes excepcionales que supo transformar las adversidades en sabiduría. Los mismos cronistas que años antes la habían llamado prostituta papal, ahora escribían sobre la duquesa más querida y respetada de Italia, como si la muerte hubiera lavado finalmente las calumnias que la habían perseguido en vida. Pero la verdadera dimensión de su legado se hizo evidente en los meses posteriores a su fallecimiento. Ferrara entró en una crisis administrativa que duró años. Alfonso de Este, privado de la inteligencia política de su esposa, cometió errores diplomáticos que casi le costaron el ducado. Los artistas y escritores que habían florecido bajo el patronazgo de Lucrecia emigraron a otras cortes. La ciudad perdió su brillo cultural y su influencia política. Porque Lucrecia no había sido simplemente una duquesa consorte. Había sido la verdadera gobernante de Ferrara durante 2 décadas, la mente estratégica detrás de las decisiones más importantes, la diplomática que había mantenido el equilibrio del ducado en un período de guerras constantes. Pietro Bembo, su admirador platónico, escribió después de su muerte: «Italia ha perdido a la mujer más extraordinaria de su tiempo, no porque fuera la más hermosa, sino porque fue la única capaz de transformar la humillación en dignidad, la victimización en poder, la desesperación en sabiduría». Y tenía razón, porque la verdadera historia de Lucrecia Borgia no fue la de una mujer corrupta que escandalizó a Europa. Fue la de una niña vendida que se convirtió en una de las gobernantes más eficaces del Renacimiento. Una víctima de la política matrimonial que terminó siendo una maestra de la diplomacia. Una mujer a la que quisieron quebrar y que respondió haciéndose inquebrantable. Siglos después, cuando los historiadores analizaron con objetividad los documentos de su época, descubrieron que todas las acusaciones más graves contra ella eran falsas. No había envenenado a nadie. No había mantenido relaciones incestuosas. No había sido la diabólica manipuladora que describían sus enemigos. Había sido, simplemente, una mujer inteligente
que aprendió a jugar las reglas de un juego inventado por hombres y que lo jugó mejor que la mayoría de ellos. Su tumba en la Catedral de Ferrara lleva una inscripción en latín que ella misma dictó antes de morir: Lucretia Borgia, femina virtute et sapientia praestans. Mujer destacada por su virtud y sabiduría. Ni una palabra sobre sus 3 matrimonios, ni una referencia a sus escándalos, ni una mención de sus tragedias familiares. Solo el reconocimiento de lo que realmente había sido. Una mujer excepcional que sobrevivió a todo lo que el siglo más brutal de la historia europea pudo arrojarle. Esta es la historia de una superviviente. No la de una santa ni la de una villana, sino la de una mujer que se negó a que las circunstancias la definieran, que transformó cada humillación en una lección, cada pérdida en una ganancia de sabiduría, cada momento de desesperación en un acto de resistencia silenciosa. Lucrecia Borgia no eligió nacer en la familia más corrupta del Renacimiento. No eligió ser vendida en matrimonio a los 13 años. No eligió enviudar 2 veces antes de los 21 años. No eligió ser humillada públicamente en su 3ª noche de bodas. No eligió cargar con una reputación infame que no se había ganado. Pero sí eligió cómo responder a todo eso. Y su respuesta fue magistral. Se reinventó completamente. De peón político, se convirtió en jugadora maestra. De víctima de la historia, se transformó en protagonista de su propia vida. De mercancía matrimonial, pasó a ser una de las mujeres más poderosas de su época. Así mueren las leyendas negras. No con excusas, sino con hechos. No con justificaciones, sino con logros. Lucrecia no pidió perdón por lo que no había hecho. No suplicó comprensión por sus tragedias. Simplemente demostró, día a día, año a año, que era mejor persona de lo que sus calumniadores afirmaban. Y aún hoy, 500 años después, su ejemplo sigue siendo relevante. Porque todavía hay mujeres que son juzgadas por los pecados de sus familias, que son reducidas a su vida sexual, que son castigadas por escándalos que no causaron. Todavía hay niñas que son tratadas como moneda de cambio en transacciones que no controlan. Lucrecia Borgia nos enseña que es posible sobrevivir a todo eso. Que es posible transformar la victimización en poder, la humillación en dignidad, el desprecio en respeto. Que una mujer puede ser mucho más fuerte de lo que sus opresores imaginan. Porque hay vidas que se viven para complacer a otros. Y hay vidas que se viven para demostrar que ninguna fuerza externa puede determinar quién eres realmente. Lucrecia eligió la segunda opción. Y por eso su nombre sigue resonando en la historia como un ejemplo de resistencia femenina inquebrantable. Si esta historia te ha emocionado, comparte el video para que el nombre de Lucrecia Borgia deje de estar asociado solo con escándalos y pase a ser recordado por lo que realmente fue: una lección de dignidad, inteligencia y supervivencia.